106.5. Bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Lenche, adelante. Muy buenos días a este maravilloso equipo. De igual manera, mis saludos de corazón, 106.5 abrazos a nuestro pueblo, de aquí y de allá de este sol. Yo quiero retomar algo que estuvimos tocando la semana pasada y tiene que ver con el inicio de la docencia en las universidades. Se va a hacer un llamado a la docencia presencial, o ya se hizo ese llamado. Incluso no lo han hecho los rectores, lo cual me llama mucho la atención, sino que sale el llamado o la información desde el mismo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Creo que es la primera vez que el ministerio hace eso, de decirle a las universidades cuando arrancan. De hecho, la UAS eso va a ser muy difícil, porque la UAS está metida en un curso de verano que termina a finales de agosto. O sea, no creo que la docencia comience la UAS en agosto. Por esa razón, ese curso de verano, que es virtual, viene terminando justo a finales de este mes. De manera que, bueno, es algo nuevo, es algo que realmente me parece muy curioso. Sin embargo, el asunto es que se ha hablado de docencia presencial y docencia virtual al mismo tiempo. Vale, vámonos ahora el mismo escenario. Este es un escenario global. Una no es un escenario fina hoy. Perdona. Adelante, Lenchi. Vino matador. Envíame esos estudios, por favor. Oye, los estudios sobre el impacto del COVID en los diferentes niveles de educación, no, en República Dominicana, en los diferentes niveles, pero lo hay de República Dominicana. Seguiremos preguntando por los estudios, pero déjame decirte esto. Vámonos con el comentario. Disponible. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que tiene. Pero si están disponibles, nada más hay que decir dónde que están. Claro, dime la dirección para buscarlo aquí, pasar la ley. Dime la dirección. Está huyendo. Bueno, el asunto es que nosotros vamos a apostar para un buen desempeño universitario en este año lectivo que se inicia, especialmente en el sistema público de educación superior, la UAS. Pero me llama la atención muchas cosas, entre ellas que no hay estudios, hasta donde yo conozco, no los hay. Y el tema, por ejemplo, de la virtualidad merece una discusión aparte en cuanto a lo que ha sido la formación y el seguimiento de esa formación universitaria. Pero como ya dije anteriormente, hay problemas prácticos que tendrá que resolverse. Porque si una asignatura, por ejemplo, yo doy una asignatura llamada neurobiología para estudiantes de psicología, que son asignaturas masivas. ¿Cómo vamos a hacer si todo eso, suponiendo que todos esos estudiantes estén vacunados? Ser creativos, pero eso significa más profesores. ¿Tú sabes cómo Chile alcanzó? Vamos con el comentario. Eso significa más profesores. ¿Cómo Chile? Y yo estoy de acuerdo con que sea así. Oye, pero Chile la UAS lo va a hacer hizo, o le va a cargar eso a los profesores. No, pero debe ser que los profesores tienen que hacer su parte. Y los estudiantes. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Es muy fácil decirlo, pero tú sabes lo que es tener 70 estudiantes en una sección. Es muy fácil decirlo. Irracional. ¿Cómo tú lo resuelves? Pregúntame a mí, yo te voy a decir que no hay manera de resolverlo. Pero de todas maneras, yo insisto, para pasar a otro tema, insisto en que nosotros tenemos que perseverar en el llamado a la vacunación. Pero también insisto en que necesitamos abrir estrategias en las universidades, con el apoyo del MESIT y con el apoyo de otras instancias estatales, para tener también un censo, un registro de los estudiantes universitarios que han recibido su doble vacunación y para facilitar que los que no las completen. He insistido en que es posible una estrategia en ese sentido. Observemos que Higüey ya fue declarada, de hecho le fue levantada la política restrictiva asociada al toque de queda. ¿Pero por qué? Porque hubo una estrategia de vacunación hacia no solamente la población en general, sino también hacia los trabajadores que están de una u otra manera concentrados en sus diferentes áreas. Es lo mismo en la universidad. Logremos eso, evitemos imposiciones y evitemos cosas que se nos vayan de la mano. Pero en fin, creo que hay muchas cosas que no han sido aclaradas. Yo como profesor no las conozco y se habla de iniciar en agosto las clases. De eso lo veremos en unas semanas. ¿Qué va a pasar? En cuanto a Johnny, quiero retomar el tema de Johnny Ventura,
Porque Johnny Ventura, ya hemos dicho, es nacionalidad, Johnny Ventura es cultura, Johnny Ventura es algo más que merenguero, que fue un merenguero excelente. Y en ese mismo sentido, insistir porque este pueblo tiene que estar conectado a Johnny también de manera visual, institucional, a través de méritos, a través de reconocimientos que el Estado realice. Hay que hablar, señores, nosotros hablamos del merengue y hablamos de la formación, de la construcción cultural, como si este país y nuestra nación tuviera 500 años, 1000 años, y no es así. Johnny Ventura nació 96 años después de la independencia, del 27 de febrero, 96 años después. Estamos hablando de 4 generaciones apenas, ni siquiera completa, una generación etaria, una generación humana, se concibe entre los 20 y los 30, de manera que hacemos un promedio y decimos 25 años por generación. Ni siquiera se habían completado 4 generaciones una vez se declara la independencia cuando nace Johnny Ventura. Pero es una figura que a lo largo de su carrera artística, cultural y política, tuvo impacto sobre casi 2 generaciones y media. 2 generaciones y media. Es decir, estamos hablando de 60 y pico de años de trabajo. Entonces, eso quiere decir que el desarrollo de nuestra cultura apenas iniciaba. No solo como república, sino de hecho como nación. El merengue se dice, porque no se saben las referencias históricas objetivas, se dice que comienza a tener presencia en el país, justo en el mismo tiempo en que nace la independencia, en que nace la república, 2 o 3 años antes o 2 o 3 años después. Estamos hablando de una cultura joven, muy joven, y sin embargo el merengue dominicano se ha convertido en una pata tan importante en la vida de los dominicanos, en la identidad nacional, que ya sabemos que hasta Naciones Unidas lo ha reconocido como un patrimonio intangible cultural de la humanidad. Estamos hablando de una manifestación artística, cultural, tan nueva que ni siquiera tiene 200 años. De manera que si el merengue es hoy lo que es en nuestro corazón y en nuestro espíritu, se debe precisamente al esfuerzo, por supuesto, colectivo de muchísimos artistas, de campos, de ciudades, pero muy especialmente a ese logro que Johnny Ventura alcanzó en el sentido de, uno, dotar de libertad la palabra, dotar de libertad el canto, dotar de libertad la poesía en los merengues, justo después de esa oscura noche que vivimos con la tiranía de Trujillo. Johnny logró masificar, como ya hemos dicho, masificar la cantidad de grupos artísticos merengueros en República Dominicana, porque rompió esa visión de que el merengue tenía que ser una obra de orquestas, conforme a aquel título de merengue de salones. Logró que cientos de grupos de merengue se formaran en República Dominicana, sin necesidad de que fueran al mismo tiempo músicos profesionales graduados, como era la tendencia con el asunto de las orquestas. Estamos hablando entonces de masificación de grupos de merengue y masificación de artistas, de músicos procedentes de los pueblos, procedentes de las comunidades, procedentes de los sectores más humildes. Y eso hace que la dominicanidad brote y se consolide en todo el territorio nacional y fuera de nuestras fronteras. Es una hazaña de corte cultural maravillosa, inmensa, porque, señores, estamos hablando de cortísimo tiempo, es de corto tiempo. De hecho, incluso el merengue tuvo muchísimas manifestaciones políticas en contra. Julio, tú que hablas mucho de Ulises Francisco Espaillat, sabemos que se opuso rabiosamente al merengue. Mandó a prohibirlo y a expulsar a todos los merengueros, sí, diciendo que era uno de los grandes males que tiene la República Dominicana. Estamos hablando de 1875. Y un presidente democrático. Y sin embargo, no pudo, porque ya el merengue se había establecido en el corazón de los dominicanos, en sus voces y en sus piernas, en sus bailes. De manera que Johnny Ventura es aquel que impulsa, repito, no es solo merengue, es raíces dentro de una nación. Nación no es lo mismo que república, Nación no es lo mismo que país.
aunque están íntimamente relacionados. Nosotros somos lo que somos gracias a esas identidades que sentimos y que tenemos, tanto en nuestro territorio como fuera de él. Y ahí Johnny Ventura fue un gran gigante, un grandísimo gigante, y la historia lo fue perfilando en tal sentido. Veamos que, por ejemplo, un músico de fama, bueno, no solo de fama, un músico establecido, profesional como Félix de Rosario, murió y este país le rindió honores, por supuesto, pero jamás como Johnny Ventura. Y ellos dos eran la contraparte del merengue en los años 60 y 70. En ese orden, yo quiero inclinarme porque el Estado tome medidas en el sentido de hacer tangible, visible ese vínculo eterno y ese agradecimiento con Johnny Ventura. Y por eso yo me inclino porque el malecón de República Dominicana se ha llamado Johnny Ventura. Johnny Ventura estuvo continuamente en ese malecón. En ese malecón se reunía el pueblo dominicano continuamente a disfrutarlo, a aplaudirlo, a apoyarlo. Y es el malecón una de las caras de nuestra ciudad y una de las caras principales del país. Por eso, para ser más eterna visualmente, físicamente, institucionalmente, la imagen y la estatura de Johnny, estoy planteando eso. Bueno, el malecón se llama Washington, George Washington, pero muy poca gente de este país sabe que eso se llama así. Eso es la clase media y los sectores de formación cultural medianamente elevado que saben que eso se llama así. De hecho, todo el mundo dice malecón, pero ahora entiendo que tiene que ser llamado así. Y no preocuparnos por Washington. A Washington podríamos designarle el nombre del obelisco hembra, si se quiere, el obelisco hembra, o hacerle una estatua si se quiere en el malecón. Pero es tiempo de nosotros, esas raíces, consolidarlas. Las raíces nuestras, la dominicanidad, y Johnny se merece el malecón. Por cierto, Julio y compañeros, también ayer la bancada de Fuerza del Pueblo, de los diputados de Fuerza del Pueblo, hizo una propuesta formal a la Cámara en el sentido de que se creara el Museo Nacional Dominicano del Merengue Johnny Ventura. Y sería interesante quizás conocer el contenido de esto por parte de algunos de ellos. Bueno, perdone, Lenchi. Dígamelo. Perdón, me opongo rotundamente a que le quiten el nombre de George Washington al malecón. Me opongo rotundamente. Eso sería una barrabasada, eso sería una descortesía con un héroe americano. No es solamente de Estados Unidos, es un héroe americano como Bolívar. ¿Ok? Yo creo que don Johnny se merece una escuela de música. Hay que hacer una escuela, hay una escuela de música, hay que hacer una escuela de música autóctona, folclórica, dominicana, que debe llevar el nombre de Johnny y ponérselo a cualquier, pero no se le puede quitar el nombre de George Washington al malecón. Eso sería una descortesía a un héroe americano. Pero ya te dije que podemos hacer algo más con Washington, pero nosotros también se supone que somos soberanos y podemos tomar decisiones. No, está bien, pero ese populismo político no lo acepto. Y tú sabes muy bien que yo critico a los norteamericanos todos los días, más que muchos que hablan pendejadas. Todos los días critico yo a los americanos, pero esa no la acepto. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y después entonces tenemos ya a Jaime Tomás, que venimos con Jaime Tomás desde Santiago. Adelante. El primer Santiago de América.